Yo creo que está claro que se trata de cómo miras el mundo, con qué ojos miras el mundo. Si los miras desde su punto exclusivamente particular, desde la satisfacción de tus necesidades particulares, o lo contemplas como ese ejercicio magnífico de simultaneidad, de existencia colectiva. La escasez viene dada con el ser humano. Incluso en algún punto la escasez, como lo que se llamaría la ecología de la escasez o la idea de la escasez, no en el sentido del hambre, de la hambruna, de la falta de medios, sino en el sentido de saber distribuir los medios, de jugar con las cartas de la baraja que te dispone la vida, creo que se ha alejado un poco de la mente humana. Y pienso que lo que se trata de comprender es que tenemos un universo, en este caso un pequeño planeta, a nuestro alcance y que hay infinitas geografías por habitar, infinitas geografías por resucitar y muchos pueblos abandonados, muchos lugares desahuciados. Creo que el ser humano se ha recluido con una especie de urbanización mental defensiva, como en un búnker ante la vida, y yo creo que hay que vivir a favor de la vida. Por lo tanto, no es tanto ponerse en el sentido apocalíptico, milenarista, como quieras llamarle, de decir, uy, nos estamos ahogando urbanamente. Claro que estamos ahogando urbanamente porque queremos concentrar toda la población en un mínimo espacio. Eso es imposible. Y aunque subamos con el mayor de los rascacielos, alcanzaremos nunca el cielo. El cielo tiene que ver con un equilibrio entre lo vertical y lo horizontal, es decir, con edificar hacia la explanada, hacia el espacio abierto, hacia el encuentro con la naturaleza y reconciliar al ser urbano, ese urbanita, con la naturaleza, equilibrarlo, que no vea el mundo de la naturaleza, la geografía abierta, como algo happy de fin de semana o de vacaciones para hacerse unas fotos o hacer running o senderismo o lo que usted quiera, o subir a las montañas, sino que esos elementos forman parte de nosotros y están esperando también que los habitemos, pero no los habitemos con la mentalidad urbana, los habitemos con el diálogo total con la naturaleza. Por ahí creo que ya está la solución, y la solución muchas veces consiste en saber que no existe el problema, que nosotros tenemos que pasar a la acción afectiva que supone la vida cada día, y a partir de ahí no podemos construir sin construirnos a nosotros. Yo creo que lo que había que desactivar un poquito es esa tendencia natural casi enfermiza del hombre, de la persona, a partir de esta edad, de estas edades modernas, contemporáneas, lo que usted quiera llamar, tecnología, posttecnológica, porque el alma, la especulación está en el alma de las personas. Las medidas técnicas todas son buenas o todas son malas. Activan, desactivan, pero en función de qué y a favor de qué. Tú sabes perfectamente que muchas alteraciones en la fiscalía han acabado por favorecer a los grandes grupos de inversión. Entonces, esto hay que tener cuidado, porque muchas veces la moneda que parece cara, que parece cruz. Yo he vivido, como sabes, en particular, ya te he comentado, situaciones en las que he podido comprender cómo está toda esta escala del urbanismo en una ciudad como Barcelona, muy cruenta en este aspecto, y ver cómo lo que parece A es B y lo que parece B es C. No quiero entrar en más detalles porque es muy delicado, pero la fiscalidad técnicamente, en función de qué, para qué y por qué. Todas las medidas son buenas o malas en función de que haya un plan para lo que decías en tu pregunta anterior, en tu elemento de debate que habías propuesto, en función de qué sociedad queremos. Tenemos que preguntarnos qué sociedad queremos, hacia dónde avanzamos y hacia dónde vamos. Si nos replegamos en un narcisismo enfermizo, si nos replegamos en un narcisismo defensivo, si queremos ser más, si queremos ser número uno, o queremos jugar la bola como en un equipo de fútbol y jugar como un equipo, jugar pasándonos la pelota y comprendiendo que este tránsito de la vida, que es un soplo, de verdad que es un soplo la vida, como diría el tango, lo tenemos que hacer compartiendo y transmitiendo nuestra felicidad y compartiendo la felicidad ajena. Evidentemente, los estados no pueden ser pasivos, tienen que intervenir de algún modo porque volvemos a decir lo mismo. Es decir,
toda elegía de lo privado ha llevado muchas veces a una especulación brutal, enfermiza, tremenda. La iniciativa privada tiene que estar articulada con un plan colectivo, con el plan colectivo de sentirnos sociedad. Es decir, muchas veces cuando la gente te pregunta en nuestra actividad de comunicación, te das cuenta de que el ser humano ha ido evolucionando hacia su problema. Es mi problema, me está pasando ahora, se ahoga en ese vaso de agua, pero inmediatamente que se le ha solucionado el problema, ya no quiere saber nada del problema de los demás. Es decir, si busca a menudo una solidaridad de pancarta, o como quien va a Kenia a, digamos, a hacerse unas fotos con los animalitos y toda esta historia, pero no trascienden ese hecho. Tenemos que creernos que vivimos en sociedad. No tenemos que desconfiar de la existencia de la sociedad. Hemos creado una sociedad humana en evolución y hemos ido pasando poquito a poco a eso que hablaba Tom Wolfe en aquel libro profético de la década del yo. Es decir, hemos ido tan egocentrismo que muchas veces, como yo creo que ocurre, ahora hay gente que se casa consigo mismo, también se casa con uno mismo. Pues yo creo que estamos en el punto de la esquizofrenia, de divorciarnos incluso de nosotros mismos, de disociarnos de nosotros mismos, porque no hay nada que se pueda solucionar si no se soluciona en colectivo. Mi problema no se soluciona si no se soluciona el de los demás. Es decir, porque no puedes vivir a partir del desequilibrio ni considerarse, no, yo me he puesto en el punto de la balanza oportuno. O como se dice, yo estoy en el lugar, en el oportuno, en el momento oportuno. No. Tu lugar es tu lugar, pero también vives en el lugar del otro. El mundo se mueve, el planeta se mueve. Esa bolita redonda que algunos dicen que es plana, algunos locos de la vida dicen que es plana, pues se mueve ocupando nuestro lugar, pero a la vez, al ocupar nuestro lugar, movemos a los demás y movemos en acción efectiva a los demás en esa memoria interrelacional, esa memoria de la creatividad. Y ahí tenemos que estar, es decir, todo plan urbanístico tiene que pensar, tiene que ser una articulación entre lo privado y lo estatal, lo colectivo, porque no creo que la iniciativa privada tenga que ir en contra de lo público. Muchas veces estamos viendo el espectáculo en los países occidentales ahora, que lo privado se está haciendo a partir de deshacer lo público, es decir, se dinamita lo público para ir a lo privado. ¿No? Es complementario, es articular lo complementario. La energía de lo privado tiene que alimentar a lo público, porque lo importante es lo público, lo importante es el hecho de la sociedad. Como sabes, lo que nos gobiernan son élites. Muchas veces los políticos que nos gobiernan temporalmente son complementos circunstanciales de lugar y de tiempo. Los grandes poderes económicos, los grandes fondos de inversión, las grandes historias, no digo yo que legislen, pero condicionan bastante la legislación. Y fundamentalmente el problema de toda legislación no es la legislación en sí, sino cómo se aplica. Y en manos de quién se aplica y de qué manera se aplica. Luego también, como sabes, en el aspecto urbanístico tiene un papel fundamental lo que son los ayuntamientos, lo más cercano. Y ahí sabes que siempre ocurre la posibilidad de comisión, la posibilidad de una sombra de la corrupción que es inherente también al ser humano, que vamos a contar. Pero eso es así, es decir, las leyes son según se aplican, son muy claras y a la vez son muy laxas en el sentido de que puedes tirar elásticamente para aplicarlas para beneficiar, digamos, al más débil en el aparato del Estado y de la inversión, que no deja de ser el ciudadanito de pie, ¿no? Claro, ¿sabes esto que ha sido manejada, las famosas agendas y todo eso? Bueno, yo quiero apartarme de lo que es la batalla entre unos y otros, porque es batalla en el fondo interesada, pero sí estoy a favor de que en la agenda política esté una política global de urbanismo. Pero estamos hablando de política global, porque nada se puede hacer si no es global. La actuación que yo hago en España no deja de interactuar con la que se hace en Brasil. La que se hace en Brasil no deja de interactuar con lo que se hace en Rusia. La que se hace en Rusia no deja de interactuar con la que se hace en Finlandia. Es decir, tenemos que tener un concepto respetando las identidades y respetando los objetivos de cada país, de cada estado, pero tenemos que tener un concepto global, porque si no tenemos el asunto de los movimientos migratorios, como es lógico, si compensamos unas zonas, volcamos población hacia otras zonas, sobrecargamos otras zonas, y sobrecargamos esas zonas, desnaturalizamos otras, en fin, todo ese famoso discurso que hemos hablado tanto tiempo, de que no se trata tanto de poner una llamada para que la gente vaya
a la meca particular simbólica de donde va a encontrar trabajo, va a subir socialmente, sino que en su lugar de origen pueda encontrar en ese kilómetro cero de su lugar de origen más posibilidades, muchísimas más posibilidades, tanto de vivir como de desarrollarse. Toda gobernanza, querida amiga, lleva un control social. Lo importante es hacia dónde va dirigido ese control. Aun teniendo simpatía por muchas cosas de la gracia, he de decir que no podemos vivir en sociedad sin un cierto control. El control no es malo en sí. El control da seguridad, el control da amparo jurídico, el control da posibilidad de porvenir. Pero tenemos también que controlar el control. Es un control que tenemos que controlar el control, no poner más límites de los necesarios, pero sí estar muy encima porque la construcción, el urbanismo, todo lo que se deriva es una manzana muy apetitosa para todos los pajarracos de la especulación, evidentemente. La fortuna que he tenido, como sabes, es que vengo de clase popular, de clase trabajadora, aunque bueno, como luego he podido evolucionar a la élite, hacer cosas de pensamiento, programas muy punteros, lo que tú quieras. Yo he convivido con la escasez. La escasez también puede ser un aprendizaje contra el derroche, porque no dejamos de vivir en una civilización de derroche. Todos abrimos nuestros armarios y tenemos 33 chaquetas, 23 pantalones. Tenemos un exceso más allá de lo que yo creo que deberíamos tener, ¿no? Y ese exceso hace que no valoremos y consideremos escasez algo que no es. Decir en un país occidental como España que hay escasez límite, hombre, es un poco exagerado, ¿no? Es un poco exagerado y de alguna sociedad, evidentemente hay bolsas de pobreza, como tú sabes, y que no vamos a contar, pero yo iría más, no tanto a la cobertura económica, sino a la cobertura mental. Yo creo que el gran problema de ahora no es que hablemos de escasez, que tengo, que no tengo, que dejo de tener. Es el pavor, el pánico que produce lo que llaman ahora una salud mental, que es un estado anímico en bajo tono. Tenemos un estado anímico muy mal vitaminado, tenemos un estado anímico con mucha tendencia a la depresión y si no la tenemos, viajamos muy a menudo a construirla. Tenemos unos discursos, unos contenidos en los medios de comunicación que uno enciende la televisión, escucha la radio o ve cualquier producción de película y parece que el mundo es una sucesión de psicópatas, de problemas, etcétera. Bueno, y luego salimos alrededor y encontramos una vecindad con la que reímos, con la que hablamos, con la que contrastamos, con la que a veces discutimos. Encontramos gente. Tenemos que ir otra vez a esa gente, a hablar con la gente que es gente, a humanizar la vida. Y construirnos, como digo, construir y construirse. Escribí un texto precisamente para una de mis charlas en Ecocentro, creo, sí, en los encuentros que yo dirigía de energía afectiva durante años en Madrid, y decía eso, construir y construirte, es decir, de paso que construyes tu casa, también construyes tu casa cuerpo, tu casa alma, como bien decía los grandes César Vallejo, Pessoa, Pirandello, etcétera. Lógico que influye, pero porque además se ha presionado. Yo recuerdo en las épocas de barrio, en las épocas de mi barrio, en el barrio que crecí, que había en mi escalera 10 y 12 personas que vivían en la misma, procedentes de la emigración natural a Cataluña, desde Andalucía, Extremadura, Galicia. Bien, nosotros teníamos, no, yo no llegué a tanto, afortunadamente, vivían en un pisito con mi hermano y mis padres, bueno, normal, un pisito normal, pequeñito, pero había algo muy importante, aparte de la escasez, evidentemente, de la injusticia social, de los barrios dormitorios, de ese capitalismo salvaje que llevaba a separar a la gente y a vaciar de contenido social cada unidad urbanística. Pero nosotros tomábamos la calle, tomábamos los bares y lo prolongábamos, eran nuestras habitaciones. Los patios, nuestras terrazas eran las calles. Nosotros nada más llegar a casa, cogíamos la merienda y bajábamos a jugar a la calle. Y en la calle éramos los dueños, no nos tocaba a nadie, porque teníamos la estructura de la pandilla y ahí no había ni psicópata, ni menorero, ni nadie que se acercara, porque salía zumbando, evidentemente, ante la presencia de un bloque que se defendía a sí mismo. Nosotros vamos a la calle también es nuestra, el bar es nuestro, la tienda es nuestra, es decir, salimos a la calle y es nuestro salón, si no la había, y es nuestro mundo y nuestro lugar de confidencias y nuestro lugar amparo.
yo agradezco haber crecido en un barrio, porque con ese sabor de barrio, como decía el famoso Gato Pérez en su canción, con ese sabor de barrio es un tesoro antiguo, es una especie de melodía de arrabal casi bonaerense, en la que tú te sientes arropado por la calle, sales a la calle y no sales como algo extraño, sales a la calle como prolongación de tu salón, como casa abierta, como ese abre la puerta que cantaba Triana de forma maravillosa. Da la configuración del espacio es la persona, es decir, cada persona no solo ocupamos nuestro espacio corporal, sino nuestro espacio anímico, que es la circunferencia, la iniciática circunferencia en la que se mueve todo nuestro espectro de sensaciones, con lo cual decía, creo recordar, no sé si te lo conté en alguna de las entrevistas, pero sí lo he dicho en alguna de mis charlas. Tuve la oportunidad de hablar hace mucho tiempo con Leopoldo Sédar Senghor, que llegó a ser premio Nobel de literatura, y siempre me contaba que el senegalés, me contaba que cuando encontraba algún congreso ahí en Dakar, lo que fuera, llegaba el típico amigo americano que le decía, yo tengo una casa en Malibú, yo tengo un chalet en no sé dónde, yo tengo tal, y él lo subía a la altura de la colina y veía todo el paisaje y decía, pues, ¿sabes? Todo lo que ves es mío. Todo lo que hay en la naturaleza es nuestro, pero no con un sentido de propiedad a la que haya que pasar por notario, con un sentido de propiedad anímica. Todo es tuyo, todo también es tuyo, porque así lo ha creado la naturaleza, Dios, lo que tú creas, y forma parte del disfrute del poder compartirlo y de no especularlo. La especulación nace de no querer compartir, de querer encimarse sobre los demás y de no querer pasar. No necesitas comer 2 veces, no necesitas tener 23 coches. Aunque comas una vez, será mejor para tu salud dietéticamente y mentalmente. Mira, ahora hay un mito de la abundancia. Está uno un poco cansadito ya de tanto coach que habla de la abundancia. Hace poco estuve de los podcasts que hago también, charlando con unos chavales de instituto y me preguntaban, no me preguntaban los temas que tocaba en el podcast, me decían que qué tenían que hacer para que un vídeo tuviera tantas visualizaciones o cómo ganar más rápido dinero a través de YouTube. O sea, hay como una lluvia, un bombardeo, como esos drones que hay ahora que se han puesto de moda, técnicamente y militarmente, que nos están bombardeando sobre el mito de la abundancia. ¿Y para qué la abundancia? Que yo sepa, como decían los antiguos, no nos vamos a llevar al reino de los cielos, sobre la tierra o de los infiernos, nada. La abundancia es un mito absurdo. Tenemos todo al alcance de la mano si sabemos digerirlo, si sabemos crearlo, y si tenemos inventiva, también creamos espacio desde lo invisible. Yo estoy más por una ecología, no digo de la escasez en el sentido de conformarse con poco, que siempre te dicen, ¿qué te conformas con poco? No, es que sea donde alargan mis brazos, sea donde llegan mis piernas, y mis piernas no llegan como la de un atlante a girar de orilla a orilla entre 200 metros. Ni tampoco es necesario, ni tampoco tengo que jugar a Indiana Jones, ni a James Bond, ni a Superman. Mis piernas llegan y cruzan en lo necesario, en lo que yo necesito para disfrutar la vida, que es, como decía el maestro Serrat, en aquellas pequeñas cosas, que es lo importante, en el valorar esas pequeñas cosas, en la mirada que recuerdes de tu madre, en el abrazo del amigo que no encontrabas hace tiempo, cuando has estado en una convalecencia, cómo vas por la calle y qué pasa que no te vemos de hace tiempo. Eso es la riqueza de la vida. Lo demás, la abundancia para los coaches y los que montan oficinas para vender cielos que no están en el cielo. Es evidente que se han creado necesidades artificiales. Yo mismo muchas veces he dormido en casas por ahí que tienen 15 habitaciones, 5 cuartos de baño y a lo mejor está viviendo una pareja sola. Está viviendo la pareja. La seducción, porque se acaba convirtiendo la casa, como fue el coche mucho tiempo, como un símbolo de estatus, ¿no? Yo tengo esa casa, yo vivo en tal zona. De hecho, siempre me gusta, en plan un poco revolucionario, porque sigo viviendo en un barrio y encantado de la vida, con un piso que mucho más de lo que yo necesito, de 100 metros cuadrados. Y siempre te preguntan, cuando vas a otras zonas, un restaurante de lujo, decía, la primera pregunta cuando te presentan no es interesarse por tu trabajo, muchas veces una pregunta, ¿dónde vives? O sea, porque hay una foto como si fueras un expositor de las inmobiliarias, una foto en la que tú tienes que estar, tu casa te representa, ¿no? Tu casa eres tú. Y allá donde eres tú, habitas y abres tu casa. Y allá donde eres tú, con la mano que extiendes,
abres la puerta de tu recibidor, de tu ambigú, de lo como quieras llamarlo, y con el abrazo que acercas, abres la puerta de tu salón y con el amor que tienes, prolongas tu dormitorio. Es decir, eres tú y nada más que tú con los demás jugando a ese baile, a ese vals magnífico que es la vida. Se están haciendo fórmulas, ¿sabes? Hay ahora mismo lo que me han comentado, ahora que he estado por convalecencia, he estado en una residencia de temporada haciendo fisioterapia, me comentaba la gente más mayor que yo, que se están organizando ya en esas tipos de cooperativas para gente mayor que sean alternativas a las residencias, donde ellos puedan tener sus apartamentos. Es decir, tenemos que buscar formas alternativas que no las dicte únicamente el mercado, unas formas alternativas en las que combinemos lo individual con lo colectivo. Todos necesitamos un pequeño tejido social. Ya sé que ahora todo se ha vuelto enfermizamente defensivo, pero por lo menos en un área pequeña tener la seguridad de que tenemos gente alrededor que está conectada con nosotros, que tenemos un brazo que nos puede levantar del suelo en una caída, que tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que se encuentra en un momento, en un ictus, cualquier cosa, un mamaco de ataque del corazón, y dentro de una misma estructura, conservando nuestra individualidad, pero teniendo algunas funciones colectivas. Eso ya, como sabes, es un modelo, creo que sería socialmente también a ello, que es un poco con lo que era el viejo pueblo, es decir, tú vivías en tu casa de pueblo y abrías la puerta y sabía que tienes el vecino de al lado, y lo que eran mi barrio, los barrios nuestros, que le pasaba algo a alguien a las 3 de la madrugada y se movilizaba toda la escalera. Eso es impensable ahora en una urbanización, eso es impensable incluso en uno de los barrios más modernos. A eso tenemos que ir, en eso tenemos que reconfortar en nuestras raíces, en el no escapar del ser humano. Nos pasamos la vida escapando del ser humano, no queremos subir en el ascensor con el vecino, no queremos coincidir con el otro, nos escapamos a otro sitio. Bueno, pues si tanto te quieres escapar, pues ya despréndete del todo, ¿no? De viajes. Ese cabo de Cañaveral hacia todo el mundo. Es importante reencontrarnos con el ser humano, no tener miedo al ser humano, porque si no nos vamos a convertir como esos animalitos muy a menudo domésticos que los tienen sin salir a la calle, que acaban extrañándose de la gente, de sus propios congéneres de raza y de todo lo demás. Una cosa son los imposibles que nos pone la sociedad artificial, pero hay una cosa que nadie nos impide, la libertad interior. Nosotros tenemos que luchar por esa utopía. Nosotros queremos que sea utopía. Alcanzaremos 2 metros de esa utopía, 3 metros, 4 metros, pero que no se diga que no jugamos a la utopía, que no se diga que salimos derrotados al campo, es decir, que ya salimos perdiendo por 5-0. Vamos a pelear desde el interior nuestro y ante toda la hojarasca, toda la tempestad, todos los galeones que se hundan, nosotros tenemos nuestro interior, allí las luces, somos candela, somos luz, y cuanto más túnel hay, más luz crece en nuestro interior. Yo creo que es interesante, como te decía en algunas de las cuestiones anteriores, recuperar ese sentido de ecología interior, de ecología de la vida. No hablo de la ecología de tienda ni de pancarta, sino en el sentido de decir, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi nevera? ¿Qué necesita mi vestuario? ¿Qué necesita mi anímico? ¿Vale más una conversación de 2 horas alrededor de un café, por el precio de un café en cualquier bar o terraza, que 23 aparatos que te traigas a casa? Es salud, es salud. Es salud, es básica la salud, la educación, la protección de la gente, la seguridad son básicas, sin la salud, sobre todo la salud mental, la salud, la capacidad para afrontar cualquier cosa que nos ocurre. La vida es un ajedrez continuamente, una caja de sorpresas, no podemos programarla. Yo puedo escribir un guión, yo sabes de mucho que he sido como guionista, yo puedo escribir un guión, pero tengo que tener la flexibilidad porque si pongo que a las 9:10 pondremos la cámara en tal sitio, pues resulta que a las 9:10 no se puede poner la cámara en tal sitio porque la vida ha decidido que no hay que ponerla. Y entonces yo no me voy a pelear contra el infinito porque es imposible, tengo la batalla perdida. Lo que tengo es que escuchar, como aquellas viejas civilizaciones, como hacen los propios animales, como hacen esas vacas que 2 días antes de la tormenta se remueven, como hace el perro que percibe algo casi a kilómetros de distancia, como hacemos nosotros que en nuestro corazón tenemos socavada la capacidad inmensa de la corazonada, de los indicios que abre todas las puertas.
Pero que la especulación, ¿quién la hace? Los especuladores, ¿no? Y los especuladores, ¿quiénes son? Personas como nosotros o nosotros mismos a veces, sin saberlo. Es decir, primero hemos de plantearnos qué objetivos tenemos en la vida. Es decir, si queremos poseer o compartir, si queremos dominar o disfrutar colectivamente. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ponernos frente al espejo y decirnos qué somos. ¿Especuladores? Porque a lo mejor somos especuladores sin quererlo. Existe la especulación porque trabaja sobre el alma, sobre la parte sórdida del ser humano. Es tentadora, viene con billetes, viene con posibilidades, viene con la capacidad de exprimir el limón. Pues no está en ti, en cada uno de nosotros, irnos distanciando de ese modelo. Podemos echarle la culpa toda la sociedad, porque la sociedad somos nosotros. A poblar lo despoblado, abriéndonos a tener la posibilidad de habitar zonas de la naturaleza sin invadirlas, por supuesto, respetándolas, pero dotándolas de vida, porque nosotros no somos ajenos a esta naturaleza. Vivimos metidos en núcleos urbanos, apiñados en núcleos urbanos, cuando fuera de los núcleos urbanos tenemos un montón de lugares y de tierra en la que podíamos estar. Yo creo que en buena parte la sociedad moderna nos ha llevado a esa celda de cristal, de esa tela de araña. Yo estuve en una canción, una mucha que he escrito con Hilario Camacho, que decía en un rock and roll, que decía, tela de araña es donde hay que vivir, hasta tus sueños viven ahí, en esa celda de cristal, de casi romperlo porque tú te vas metiendo en esa tela de araña, que te parece divina a menudo, en la que parece que todo lo controlas, se le parece que todo estás, pero estás apiñado, estás agrupado, falsamente agrupado, porque en teoría, ¿para qué existe la agrupación? Pues en teoría sería para combinar, para dar una sociedad cooperativa. Pero ¿de qué te sirve vivir en un rascacielos si no conoces de vida en edificios de apartamentos? Ahí en muchas ciudades a las que he ido, y que no conocía a nadie, que subía en el ascensor, no conocía absolutamente a nadie. ¿Qué te sirve vivir en un rascacielos de 30 pisos con un montón de apartamentos y de gente que trabaja todos los días y prácticamente ni saludarte cuando subes en el ascensor? ¿De qué te sirve? Ese elemento de seguridad desaparece. Porque vuelvo a decir, la inseguridad está dentro del corazón y si no limpias tu interior, pues no hay nada que hacer. Tenemos capacidad de distinguir, pero también tenemos que ser flexibles con nuestros criterios, porque muchas veces nuestra propia diversidad hace que los modelos sean diferentes, los límites sean diferentes, y ahí sí que tenemos que practicar la concordia, el acuerdo y acercar posiciones, acercar orillas. Es evidente, la sociedad, que somos nosotros, si no realizas soluciones sociales, que decir, de la sociedad, es imposible buscar una salida individual, porque incluso aunque tengas suerte y te toque la lotería de que te vaya bien en eso, cuando salgas a la calle puedes ver la angustia de la gente que tiene que desplazarse kilómetros desde una habitación alquilada a su trabajo, a los estudiantes que están fuera de casa, a toda la gente que sufre. Tú tienes que ser sensible a ese sufrimiento y a esa lucha y a ese despertarse 2 horas antes de llegar al trabajo, ese esfuerzo extraordinario que tiene que hacer mucha gente simplemente para tener una opción de sobrevivir. Yo creo que ahí está el nudo, ¿eh? Fíjate que en algunas películas de ciencia ficción se ha tocado un poco de refilón ese tema. Es la falsa protección. Resulta que la ciudad sería el entablado perfecto para tener una protección extraordinaria, y resulta que es la zona con más inseguridad. En alguna sociedad de francotiradores, en otros robos en la calle, hablan de lo que sea. Y la sensación de pavor y de miedo de habitar la ciudad en la que en teoría estás acompañado por todo, por los servicios, la policía, los bomberos, los demás allá, y resulta que tienes más miedo que paseando por un bosque de la naturaleza. ¿Qué hemos hecho? Porque hemos construido unas ciudades que son de una falsa protección. Están hechas desde el miedo y favoreciendo el miedo. En vez de avanzar hacia el compartir, como te digo, en vez de avanzar hacia conocer al vecino, lo que decía creo en alguna novela Millás, es decir, pensar que hay ahí al lado, en la habitación de al lado, pues como no te comunicas, piensas que puede haber un asesino, piensas que puede haber un asaltante y a lo mejor es un vecino normal, ¿por qué no lo conoces?
invertir en conocimiento. Lo mismo que invertimos en conocimiento para adquirir un tackle de seguridad, de ingeniería, de lo que tú quieras, un máster de lo que tú quieras, vale, un background, como quieras llamarle, de conocimientos. El conocimiento a pie de calle, al persona a persona, al arte de escuchar. Hoy lo comentaba en una sección con algunos históricos de la comunicación y comentábamos lo siguiente, es decir, hay que salir de las redacciones y bajar a la calle y volver y también escribir en el café y respirar el aire y ver cómo es y preguntarle al camarero y preguntarle a la panadería, a la cafetería, es decir, interesarse por el otro. O sea, fíjate que muchos de tus problemas acaban cuando te interesas por el otro, porque la vida está construida de una forma magnífica, es una obra de arquitectura extraordinaria y te hace sentir mejor cuanto más te interesas por los demás. Se quiere o se proyecta una sociedad del miedo, del miedo. Si nosotros acudimos al espacio público, como te contaba en esa metáfora del barrio, que es una conquista del barrio, esa mitología del barrio, el bajar a la calle, jugar a fútbol en la calle, montar una fiesta, montar una verbena, hacer una hoguera, en fin, todas esas historias callejeras apasionadas de barrio, ahora no, ahora resulta que tienes que salir de tu coche y como yo he vivido en alguna urbanización que preguntas por la dirección o por un vecino, no se conoce nadie. Entonces se convierte claro, en todo lo que puede ser parque, todo lo que puede ser espacio de concordia, todo lo que puede ser que no sea controlado a través de las instituciones, que no lo controlen, todo aquello que fomente el libre encuentro de los ciudadanos, pues se acaba reduciendo porque no interesa. A los ciudadanos les interesa someterlos al miedo, miedo, miedo y más miedo, porque con el miedo te cortan, te hacen un tajo sanguíneo, no viaja la sangre a tu cerebro a la velocidad necesaria para que tu cerebro reaccione, para que tu cerebro piense, para que tu cerebro actúe, para que tome el azúcar del sentimiento y te sometes y te vas ahogando de ese miedo. Recordaréis aquella obra El asfalto de Narciso Ibáñez Serrador clásica, donde la persona metida en sus miedos y metida también en su desesperación se iba siendo tragado por el asfalto y pasaba toda la gente alrededor indiferente hasta que lo tragaba el asfalto. También en aquella famosa cabina de José Luis López Vázquez, ¿no? Es decir, la sociedad que se encierra, esa sociedad no hermética, porque el hermetismo, como sabes, es otra cosa que comunica con lo esotérico, con muchas cosas más, pero hermético en cuanto a cerrada, en cuanto a autocomplacencia y con miedo, no hay que tener miedo a nadie. Si tú ahora mismo dices cualquier cosa a un niño por la calle, piensan que en el fondo eres un viejo verde que quieres hacer algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que desconfiar en principio de la gente? Tu propio, al desconfiar por principio de la gente y lo que tienes alrededor, pierdes el olfato, pierdes aquello que se dice de valorar el riesgo cuando tienes que tomar riesgo. Pierdes el olfato de distinguir lo que tiene peligro de verdad y lo que no lo tiene. Pierdes la capacidad, al no contactar con las personas, de tener esa percepción que antes, mirando a los ojos a la gente, se sabía de qué iba. Se sabía de qué iba el personal. Ahora no, porque has perdido esa sociabilidad, la has perdido y todo te parece extraño, todo te parece en principio sospechoso, empezando por ti mismo. Ese ya es el colmo, ¿no? Pues fíjate, la sombra, a los que pertenecemos, ya sabes que mi 50% es gallego, por parte de madre, la sombra, que lo aprendemos ahí en pequeñito, en los veranos de Galicia lo aprendí, la sombra no persigue, acompaña. ¿Cómo nos va a perseguir las sombras? Si son una proyección de nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a perseguir? Si consideramos que nos persigue la sombra, lo que consideramos es que nosotros nos estamos persiguiendo a nosotros mismos. O sea, estamos entrando en la paranoia, que es parte de la sociedad actual. La sombra nos acompaña, lo invisible nos acompaña la propia muerte hasta que la vida decide o las circunstancias que tenemos que desaparecer. Es el famoso mito de las compañías en la Santa Compañía en Galicia, que no era tanto el hecho de que venían a llevarse a alguien para el otro mundo, no, venían a decirte a través de la niebla que también ellos están en el otro lado de la vida, como te acuerdas, ¿no?, de la película de Amenábar, Los Otros, que lo reflejaba fantásticamente esa dualidad. Muchas veces quien está vivo está más muerto que el que está muerto.
Es que la arquitectura de aislamiento ha aumentado la posibilidad de la inseguridad, como sabes. Es decir, cuando tú, ¿de dónde nace la inseguridad? Primero es una inseguridad personal, que hace que tú no detectes el peligro. Hay cosas que son básicas. Cualquiera de nosotros tenemos el instinto, como te decía, tapado, y el olfato natural del peligro lo captas. Es decir, te acerca una persona mientras abres el portal de tu casa, no conoces a esa persona, pues gírate, date unos pasos como si te hubieras olvidado algo. Ya no te va a saltar en la calle. Ella está esperando darte el empujón para meterte en el portal. Y así muchas veces ese instinto, esa cosa de mirar cuando sales del ascensor, de tomar esas precauciones que lo hemos perdido. Por muchas barreras que tengas, por muchos controles de seguridad, si el miedo se ha metido dentro de tu casa, el miedo se acaba apoderando y te destruye. La geografía del miedo, claro, el miedo nos lo han inoculado a través de los contenidos. Fíjate que pocas películas acaban bien. Hemos hecho protagonistas de las películas a psicópatas, hemos hecho héroes a asaltantes callejeros, hemos convertido esa contraimagen, los valores positivos de la sociedad nos hemos desvestido, los hemos dado harapos como si no sirvieran. Si es que la bondad es mucho más interesante que la maldad. La bondad es una jerarquía superior a la maldad. Entonces, ya sé que ser buenos parece una recomendación absurda, pero te digo de verdad que ser buenos es una apuesta segura a largo plazo. Como una apuesta, lo diría McCartney, de a largo y tortuoso recorrido, pues es una gran apuesta. Porque te da otra amplitud de miras, te da más horizonte, te da más geografía, y además el hecho de intentar proyectar la bondad, primero la bondad como tal, es como un parapeto, como el crucifijo para los vampiros. Es decir, cuando la persona irradia al menos aspiración de bondad o lucha por la bondad dentro de todos nuestros defectos, parece que lo que sería más maligno, lo que sería más mal, lo que sería más destructivo, mantiene una distancia, porque hay una jerarquía, y esa jerarquía del bien puede siempre sobre el mal en la vida. Decía el poeta José Ángel Mañas Alfredo Mañas, perdón, en un poema que musicaron aquel grupo legendario Agua Viva, y decía, y nace el sol y da muerte a la muerte, ¿no? Y nace el sol y da muerte a la muerte, soleamos nosotros las sombras, damos luz, somos seres de luz, soleamos nosotros la vida, le damos calor a la propia sombra, y cuando le damos calor a la propia sombra, la sombra se encoge y pasa de largo. La sombra no carga sus baterías cuando nosotros emitimos desde la luz con mucha potencia, con absoluta potencia casi cegadora, para lo que serían esas fuerzas que están encarnadas y que en el fondo están gobernando el mundo, muy a menudo por nuestra dejadez, porque muy a menudo las votamos y las elevamos y las mitificamos, ¿no? Mitificamos conductas, qué sé yo, como que alguien se suba a un escenario y te tira una guitarra, oh, qué bueno, qué fantástico. No, ¿dónde está la armonía? ¿Dónde está en cualquier género? Sea en el rock, sea en el heavy, cualquier cosa, hay una forma elegante y hay una forma de calidad de hacerlo. No hace falta montar números para llamar la atención. Esa ideología de la destrucción, de la autodestrucción, que muchas veces yo recuerdo las conversaciones con Prado teníamos, que él mitificaba mucho también, como en la época adolescente también lo hacía yo con César de Pavese. Y ese escritor fantástico, pero decía una frase demoledora y que traducía un poquito lo que era la sociedad que estábamos creando. Es preciso sentir el placer de la autodestrucción. Fíjate el mensaje, es decir, si tú te encuentras bien, hay que destruir lo que se encuentra bien. Es como aquel que está levantando un castillo precioso en la arena con los niños y demás y dice, bueno, pues ahora lo tumbo, lo tiro. No es que llegue la ola naturalmente y lo derribe, que es su destino natural y lógico. No, es que tú lo derribas porque te nace ese rinconcito diabólico en el que tú dices, ahora voy a tirarlo, ahora voy a romper el cristal, ahora voy a robar un libro en no sé qué sitio. Eso es una tontería y no es ninguna heroicidad. Y como lo hemos magnificado, como lo hemos convertido como una transgresión, como si alcanzáramos no sé qué cielo y luego acabamos llorando por un puesto en una dirección de una empresa o que sea, entonces, como lo hemos convertido en una transgresión un poco pija, un poco de niños bien, pues tenemos lo que tenemos. Es decir,
Yo desde luego sigo apostando por esa melodía de arrabal, como digo, por esa melodía de barrio, por eso es en todo lo posible, aunque claro, los barrios son convulsos también, pero en lo posible en poder bajar mi escalera y hablar con un vecino y pararme con 10 personas cuando voy en la calle, ahora que he estado convaleciente del tobillo y demás, y que te pregunten y cómo estás y tal, pues ahora ya caminas, tal. Bueno, lo típico, ese sentir de que hay seres humanos a mi alrededor, cada uno con su historia y con su vida, ¿eh? Porque hemos confundido el valor de la privacidad. Porque nos comuniquemos, no nos metemos en la cocina de las casas, no nos metemos en especular sobre la vida de la gente, sino simplemente compartimos. Yo decía en Zona Invisible, quien compite envejece, quien comparte crece. Es muy lógico. Es decir, es de lo más lógico, es compartir, hay que levantar la sociedad y la familia, sea de sagros, de amigos o sea de afinidades, para a partir de esas afinidades activamos la memoria, activamos todo el recorrido y somos más personas, que es lo interesante. Yo he peleado mucho por esos contenidos, todos los guiones que, como conoces, que he hecho para televisión, todos mis libros, todo van, no en una filosofía happy que me desparrama, porque me parece, digamos, la contraimagen o la contraportada de ese mismo mundo que pregona el apocalipsis. Señores, el apocalipsis llegará cuando tenga que llegar y está claro que nos tenemos que morir, está claro, pero nosotros podemos afrontar el día a día, a cada paso, decía la amiga Luz Casal, a cada paso que das, es decir, como una lucha contra esos miedos, contra esos molinos simbólicos, como María Quijote, y romper la estrategia del miedo. Es brutal la estrategia del miedo porque está muy apoyada por los contenidos. Veréis que muchas veces se hace ahora las dos orillas, que si las dos Españas, que si el Occidente contra Oriente. Se trata de enfrentar a la gente siempre, pero ¿por qué ponéis a la gente en dos orillas? ¿Por qué no vivimos el reino de los matices? ¿Por qué no encontramos en vez de puntos de discrepancia puntos de concordia? Porque no les interesa, porque al que tiene dice, me lo va a quitar aquel, me lo va a quitar el otro, a ver si se lo quito al otro. Es decir, el expuesto, el espacio, el tiempo. Siempre todo lo que hago, cine, radio, televisión, canciones, aun hablando de temas tremendos, lo que yo quiero es dar una perspectiva de vitalidad, de fuerza, ¿no? De entrega, tanto en el amor como en la amistad, como en el trabajo, como en la salud, una apuesta por seguir adelante, una apuesta por disfrutar de ese tesoro, de ese regalo, de ese diamante que nos han dado en el hecho de vivir. Pues claro que venga el apocalipsis. Si viniera el apocalipsis no se anunciaría, aparecería de repente. No llegaría, oiga, como el cerrajero, ¿no? Que el cerrajero 24 horas, ¿no? Y hoy soy el apocalipsis, vendré. No, y además el apocalipsis, fíjate, no puede venir todos los días. El apocalipsis, en todo caso, sería un golpe tremendo, pero es un concepto construido para tener miedo. Las sociedades, los que gobiernan muchas veces, no digo ya los que gobiernan episódicamente, que son, como digo, complementos de circunstancia de este tiempo y lugar. Esos entes que quieren que nosotros quedemos atenazados. No, eso será imposible para ti. Fíjate lo de la vocación, ¿no? Que es muy importante que sea su primera vocación. No, es que tú no debes estudiar arte porque no tendrás salida. No, es que no, tienes que hacer algo que sea socialmente. ¿Por qué no? Con la fuerza de la vocación se puede conseguir todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esos límites que te imponen los que precisamente no quieren que haya la movilidad social? Estamos todavía muchas veces en un feudalismo ideológico, ¿no? Un feudalismo ideológico en el que dice, es imposible, no puede ser, todo sea... Y eso es paralizador porque no quieren que avances.
no quieren que avances en el sentido real, del salto mental que decir, pero ¿qué pasa? Pero si yo también puedo hacer esto, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me dices que no lo puedo hacer? ¿Por qué me llamas torpe? ¿Por qué me llamas imposible? ¿Por qué me dices que será imposible? Porque tú quieres controlar los medios, ¿no? No quieres quieres que aparezca que la sociedad se distorsione, que se creen polémicas absurdas, no ir al meollo de la cuestión, como se diría, y eso, claro, tiene una responsabilidad grande de los medios que están a favor. Siempre digo, yo llevo al análisis que hacía el famoso Nikos Poulantzas, el filósofo marxista, que decía, no te fijes nunca en lo que está diciendo la gente, fíjate en quiénes son los consejos de administración que están detrás de esa gente. Tú te encuentras con contenidos aparentemente muy progresistas que están dirigidos por mentes ultraconservadoras de los consejos de administración y mantienen esa dirección como si fuera parte de un eje de una iglesia, de un ejército, un flanco para distraer a la gente en ese tema. Pero no le pidas que avance en el criterio. Su fondo es todavía radicalmente más conservador, más miedo, y cuanto más conservadores nos hacen, más miedo nos meten en la cabeza y pueden jugar con ese mito de seguridad. Todos sabemos en la especulación inmobiliaria, y yo he vivido en varias de las ciudades que he vivido y países. Recuerdo la de París, recuerdo un poquito la de Malasaña. En un momento son convulsos, los barrios son tremendos, aquello es, no hay quien viva, los viejos propietarios acaban vendiendo y de repente, cuando ya se hacen con los pisos y con las propiedades, X propietarios, a lo mejor muchas veces delegados de fondos de inversión, se limpia la zona, la delincuencia pasa a otro sitio y aquello que se compró barato se vende como artículo de lujo. Te pongo varios barrios, el barrio latino de París, Malasaña de Madrid, dos ejemplos claros que yo he conocido. Por lo tanto, es una hipocresía, es una falsedad, ¿no? El mal no está, muchas veces lo fabricas, creas la tensión para provocar movimientos, digamos, tectónicos económicos que hagan desplazar a una población, salir despavorida y luego aparecer tú con la varita mágica resolviendo y lo que has comprado por 200.000 euros venderlo por 400.000. No solo es lo que has comprado por 200.000 euros, partirlo por tres, tolerado por las autoridades y convertirlo en algo que le sacas 3 veces el mismo partido de lo que se sacaba antes. Eso lo he vivido yo muchas veces y ahora lo he vivido como propietario que ha vendido una propiedad pequeña en una zona pura del centro puro de Barcelona y he vivido cómo es toda la cadena. Es mejor casi no tocarlo porque te aseguro que te espantas cómo funciona la cosa. Primero el ser humano tiene que limpiarse por dentro. Si yo estoy contaminado, contamino. Y entonces digo, no, la culpa la tiene la sociedad. No, diga, usted la sociedad también. Usted puede hacer en su partícula, en su área pequeña, usted puede hacer mucho. No es que yo solo no. Usted puede hacer mucho en su área pequeña. Vamos a ver, en vez de salir de la calle y compartir gente, aunque sea un café, una conversación que no tiene que ser sesuda, una conversación del tiempo, del deporte, de lo que sea. Tú te quedas en casa mucho tiempo y no sales y te quedas solo con la tecnología, como decía Goya, ¿no? Era, ¿no? Que el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pues acabas creando monstruos, claro, lógico, porque tu mente necesita airearse. ¿Qué lo decían los viejos del lugar? No sé si tú te acuerdas de los viejos del lugar que te decían, y tú estabas estudiando muchas horas, lo que sea, y dice, anda, sal un poco a airearte. Claro, ¿qué se decía en esa vida popular? Porque simplemente el contacto con el exterior, con la vida, tienes la percepción de que eres tú y tú te estás moviendo con todo eso. Y eso no es tu enemigo, es tu aliado si sabes dialogar con ello. Claro, es básico. Tú te habrás fijado que en esas largas avenidas que dan lugares de paseo han desaparecido los bancos porque no quieren que hablemos uno con nosotros, así de claro. No quieren que hablemos. Si nosotros hablamos, contrastamos
Y dejamos de buscar soluciones a nuestro alcance y pensamos que el monstruo es más grande, ¿no? No hablamos. Entonces, como no podemos hablar, como tampoco los bares, digamos, no puedes estar eternamente en los bares porque hay horas en que está muy bien, pero hay horas en que el alboroto es muy grande, pues aquellos bancos de las largas avenidas, aquellos lugares han desaparecido. Y entonces, o se crea una arquitectura hostil en cuanto a favor del diseño, que lo que hace es que tú sientas el culete en el banco y tienes ganas a los 5 minutos de levantarte. Pero eso es deliberado. Eso es deliberado para que no te quedes en el banco mucho tiempo, para que no puedas hilar el hilo, ¿no? Como decían aquellos viejos, hilvanar el hilo de la conversación y no tengas comunicación. Todo está hecho así. Es que eso es deliberado, eso no es inocente. Eso es deliberado. No es inocente. Eso ya sabes que no es inocente, no es una cosa que se le ocurra a uno de diseño, no. Los bancos tenían que ser grandes porque tú te sentabas al lado de uno, que todavía hay en las plazas de los pueblos, me acuerdo de los pueblos blancos de Andalucía, por ejemplo, y porque uno se sentaba, ¿me puedo sentar? Tal, cara, ahora no, uno apartado del otro y si puede ser a cierta distancia. Para que no te puedas comunicar, ¿no te das cuenta? Para que no te puedas comunicar, está hecho deliberado. No quieren que nos comuniquemos los unos con los otros, no quieren. Pues claro, yo recuerdo, hice 2 documentales, vamos, 2 programas con Ricardo Bofill, ya desaparecido, que tenían concepto de arquitectura muy, muy humanista, que muchas veces fue muy polémico, Ricardo, y siempre hablábamos de estos temas, es decir, hay que hacer una arquitectura no para la galería, no para aparte de la firma que lleva y la singularidad que eso tiene, sino pero que la gente se encuentre, que eche ratos unos con otros, que eche ratos, que se encuentre, que no tenga que estar en media calle hablando, que pueda apoyarse en un sitio, en un banco, que pueda hacer un tete-a-tete con las personas. Claro, eso es lo que ellos no quieren, para crearnos, para vivir encapsulados, como en una cápsula, como en un apartamento privado, en la que te desconectas y al desconectarte, ¿qué pasa? Pues la desconexión entre la gente lleva al apagón, ¿no? Ese es el apagón. Entonces, ese es el apagón psicológico, que es el que estamos viviendo. Vamos a ver, los instrumentos tecnológicos pueden ser milagro o pueden ser condena. Pero insisto que el tema no está en la tecnología ni incluso en la dimensión, en dimensionar esa tecnología de un modo o de otro. Está en el ser humano. Lo primero que tenemos que actuar es dentro de nosotros mismos y a ver qué nos está pasando. Es decir, si queremos vivir o queremos vivir con recuerdos pesados. Yo le llamo, y escribí un texto sobre el pensamiento cover. ¿Qué quiere decir? El cover, como sabes, son las versiones que se hacen, por ejemplo, de una canción, no la original. De nosotros parece que vivimos de recuerdos prestados, de cuando fue la Olimpiada, de cuando fue el Mundial, de cuando estuvimos, no sé, de cuando pasó Mayo Central, de cuando... ¿Y tú? ¿Y tu vida qué? ¿No? ¿Y la vida de cada uno? ¿Qué? Esa es la verdadera vida. La otra es una vida prestada. Tenemos nostalgia de vida prestada. Tenemos que vivir nuestra propia vida, con nuestro acento, con nuestro sello, con nuestra singularidad. Ninguna vida es más importante que la otra. No podemos vivir a través de un mito, a través de un cantante, a través de un futbolista, a través de un equipo de fútbol que ha hecho una religión, a través de incluso propias religiones. Tenemos que vivir nuestra propia vida, nuestro propio sello, con nuestro DNI personal, ¿no? Pero es que eso no está mal ni está bien. Eso está como lo usemos nosotros, ¿me entiendes? O sea, tú puedes estar en Groenlandia y el otro conectado en otro sitio, puedes estar en una organización demótica, tú puedes hacer todo lo que quieras. El problema está dentro de ti. Si no vuelves a conectar los cables que nos conectan con la memoria colectiva, si no vuelves a conectar tu memoria afectiva, si no vuelves a meterte en tus raíces, ese árbol se pudre. Y si el árbol se pudre, ya puedes poner todas las ramas que quieran nuevas que no crecen, ¿no? Ni anidan los pájaros en ella, ni anidan otra gente, ¿no?
El miedo. Es el jardín del miedo, como yo digo, el jardín del miedo. Ni siquiera es el mito de la propiedad privada. Ese sentido de protección es para quemarnos en el miedo, para quemarnos en el día a día, en el fuego interno del miedo, como si fuera una droga tremebunda que nos va comiendo poco a poco. Es el miedo, la carbonilla del miedo. El miedo y ya llega al éxtasis cuando dentro de esas propiedades se construyen búnker, se construyen habitaciones del pánico, se construye todo. Es el miedo, más miedo, contra miedo, resuelve miedo, la paralización y la no vida. Bueno, la ocupación del territorio en el sentido de ocupación, de implantación en el territorio, no de ocuparlo ilegalmente, que no estoy por supuesto a favor. Me refiero a que, claro que sí, yo siempre me defino como alma nómada, es decir, el alma, nuestra sustancia anímica es transmigrante, migrante, como quieras llamarlo, nómada, y es así porque es capaz de viajar por montones de sitios, incluso, como decía Pessoa, sentado como él en la cafetería La Brasileira de Chiado, en Lisboa, bueno, sentado en nuestra propia cama, podemos viajar por montones de mundos, pero eso sí tenemos ese concepto nómada. Si nosotros nos descubrimos y nos redescubrimos en el viaje de la vida, en el propio viaje de la vida, que es lo más importante. Insisto, las medidas colectivas, si no van incorporadas de una rehumanización de las personas, volveremos a reproducir los mismos vicios. Es decir, yo ya puedo vivir en una cooperativa que si tengo miedo lo que haré es construir una especie de secta de cooperativa contra todo el mundo o defendiéndome del mundo. Mi mundo también puede ser tu mundo, es nuestro mundo. Tenemos que compartir ese mundo, no sentir nada de lo que ocurre alrededor nuestro como extraño, tomar todas las precauciones necesarias para pasar por esta selva que es la vida en el fondo, pero la selva que es la vida también tiene flores fantásticas, también tiene detrás de la hojarasca lo mejor de lo mejor. Como digo, siempre hay flores tras los cristales rotos, por lo cual no es tanto la solución técnica como la solución mental para darle a la técnica valor humano. No es una pelea entre lo privado y lo público. El barrio, si es entidad en sí, ya se equilibra por sí mismo, Porque claro, las autoridades tienen que hacer espacios para compartir, jardines, instalaciones deportivas, es decir, vigilar la especulación, que como digo es tendencia humana, pero si el barrio conserva su alma, el barrio se defiende, es un organismo vivo y sabe defenderse. Tenemos que recuperar nuestra conexión con las propias calles. Las calles son memoria nuestra, como decía Paul Valéry, están llenas, nos cuentan los edificios muchas cosas de que se han vivido y no tenemos por qué tirarlo todo, porque ahora uno de los negocios que hay, ya sabes que voy a decir de los episodios que están pasando en el mundo, el negocio muchas veces es la reconstrucción. Como no hay terreno urbano, lo que se hace es tirar muchos sitios para volver a construir, ¿no? Entonces, es un negociazo, eso evidentemente es un negociazo, que se está en ese mundo. Entonces tenemos que defender los barrios, evidentemente, y luego tenemos que volver a poblar los pueblos, a darle vida a los pueblos, a no dejar que se mueran esas unidades rurales, a crear ciudades de tamaño más vivibles, no tan macro ciudades. Las macrociudades dejan de ser muy operativas, entre otras cosas, incluso para los que hacen números, los capitalistas, porque muchísima gente tiene que desplazarse larguísimas distancias, con lo cual su capacidad productiva se reduce, porque lógicamente hay un desgaste. En todo eso hay un desgaste, no llegas fresco al trabajo. Puede habitar, puede ocupar, en principio, independientemente de su voluntad, gira con el mundo, ¿no? Como decía la canción, gira el mundo, gira y nosotros dentro de él. Vale. Entonces nosotros nos movemos independientemente de nuestra voluntad, el mundo nos mueve. En la maravillosa bola, como si fuera bola de cristal, nosotros nos vamos moviendo y si no nos movemos, el alfiler de la vida nos da en el culito para que nos movamos, para que salgamos de la pasividad, para que salgamos de la inmovilidad y ir al baile de la vida, a las danzas húmedas que son la vida.
Y eso es lo que nos lleva adelante. No, ya te digo, no hay que tener ninguna figura catastrofista. Tenemos que recuperar el ánimo. Nosotros somos alma, somos ánima, y tenemos que decirle a nuestra alma, ánimo, ánimo, ¿no? Sí. Que nos dé ese fluido de ánimo para poder moverlo y ver las cosas de otra manera. Ver las cosas de otra manera, que no es mentirse, que es ver las cosas. Y yo puedo ver un escenario, por ejemplo, yo a la hora de realizar cosas, si pongo un plano urbano, yo puedo fijarme en un papel que está caído, o puedo fijarme en unos ojos bellos, o puedo fijarme en un amanecer que se cuela a través de las ventanas del barrio. Depende de mí fijarme en la belleza o fijarme en el detritus. El detritus y la belleza, ¿dónde está? Entonces está en mi mirada, está dentro de mí. Es un producto financiero, está claro, un producto de especulación, pero allí donde tú habites, tú puedes crear tu hogar, aunque sea en un mínimo espacio. Pues va a ser que tú eres el hogar, eres en ese caso una prolongación de los dioses o de Dios, y tú enciendes el fuego, pero el fuego siempre tienes que compartirlo, al calor de tu fuego, al abrigo de tu fuego, al abrigo de tu hogar. Tienes que poner la sal y pimienta, el aceite, el vinagre, lo que compartas con el vecino, encima de la mesa para poder compartir y habitar hogar. Insisto, no podemos culpar y depositar en lo artificial lo que pertenece a nosotros. Nosotros somos los seres humanos. Nosotros tenemos que humanizar la vida y ponerle límites cuando quieren convertirla continuamente en un artificio. No hablo de inteligencia artificial, un artificio es cosa diferente. No hace falta gastarse en proyectos extraordinarios, ahí también pueden ayudar las instituciones públicas, y importa que cuando estés habitando la naturaleza, los espacios, dialogues de alguna forma con ellos. No vayas a convertir un espacio y a romperlo con aparentemente construcciones bellas, con chalés, con urbanizaciones deslumbrantes, porque a veces una construcción mucho más modesta está más en consonancia con el... Tenemos que ser armónicos con nuestra propia naturaleza, ¿eh? No podemos invadirla, poblarla, pero sin invadirla, compartir con ella. Bueno, yo creo que estamos creando ciudades, desafortunadamente, ciudades parapeto, ciudades defensivas contra nosotros mismos, contra nuestros vecinos y contra eso que parece que nos amenaza que va a llegar, ¿no? El chip prodigioso, yo que sea, cualquier cosa. Eso hay mucha responsabilidad también de los arquitectos, los hay como ya te digo, lo que pude conocer Bofill y algunos más, ¿no? Que han dado otro sentido al espacio históricamente, pues, ¿qué te voy a decir? Gaudí o Chocahuiti de alguna forma, o Julio Cano Lasso, que conocí en Madrid también, ese concepto un poco humanista de la vida, de darle personalización a los edificios, pero ahora, claro, se construye muy a menudo contra el humano más que a favor del humano. Tú sabes, las nuevas generaciones, bueno, todos nos hemos tenido que defender. Yo he vivido en pisos compartidos de alquiler, he vivido, bueno, en todas las fórmulas, hasta que ahora vas evolucionando a lo que es tu propiedad. Desgraciadamente, eso va muy conectado al eje un poco de la temática del debate, esa especulación, ¿no? Esa especulación. Sí desaparece la especulación, porque la especulación se está ejercitando no tampoco por los grandes fondos. Yo conozco montones de gente, aparentemente de clase social trabajadora, que está explotando habitaciones a mucha gente de su propia clase. Es decir, está en el alma del ser humano. Se están cobrando, en Barcelona se están cobrando 500, 600, 700 por una habitación que es, pues ahora donde estoy, pues más o menos como la que estoy, que mi casa tiene 4 habitaciones, salón, vaya, tengo 100 metros cuadrados, que no diré en metros cuadrados lo que será esa habitación, pues no puedo ni calcular, porque debe ser ínfima. Pues eso se está cobrando y se está aprovechando. Todo el mundo de alguna forma se está aprovechando, con lo cual, de alguna forma, todos podemos ser culpables de esta situación. Unos la escala de grandes inversores y otra la escala de pequeños especuladores. Al haber ese concepto de no humanismo,
nosotros ya no vemos al otro como... Tú no te ves en la situación del otro, porque claro, yo podía alquilar alguna habitación si quisiera, de matute, como se dice, pero no lo quiero porque yo he estado de alquiler. Yo sé lo que es el alquiler, yo sé lo que es llegar raspando a fin de mes, entonces me parecería, aunque tuviera que privarme de algo, me parecería contra natura para mí aprovecharme de la situación del otro. Me sentaría mal la comida. Lo pasaría mal, no se trata de alquilar un piso, que están alquilando 4 habitaciones en una misma casa, explotando a la gente de una forma espectacular y creando ahí esas personitas que muchos vienen a estudiar, que vienen temporalmente a trabajar, muchos son divorciados o divorciadas, que han tenido que reconstruir su vida, llevando las situaciones límite, exprimiéndolos a una situación de supervivencia, a flotar muchas veces, que los ves o los conoces por el barrio en los bares, porque los bares es donde pueden conectarse con el ordenador, en los bares donde pueden tener un poco de habitualidad. Es una forma realmente, y esa explotación se está haciendo no solo por grandes inversores, se está haciendo también por pequeños propietarios. No te lo digo por, digamos, que lo he conocido y lo conozco en el entorno, porque me gusta mucho hablar con la gente, como sabes, y también en todos los sistemas. Que siempre hablamos, grandes fondos de inversión, desde luego, porque son los que se quedan, sobre todo en las zonas calientes turísticas, pero luego te vas por todos los barrios, mayores o menores, y ves una cadena de explotación que te da vergüenza, ¿no? Es decir, cuando no hay barrios, que no voy a nombrarlos, donde una habitación se comparte, a unas horas la ocupa uno y a otras horas la ocupa otro. Esa explotación se está dando también. Yo creo que es una consecuencia directa del apilonamiento, de la colonización del suelo. Es decir, yo creo que todos esos grandes inversores podrían sacar también buen dinero si armonizaran, si construyeran, si fomentaran empleos en zonas de kilómetro cero, en zonas rurales, en pequeños pueblos industriales, alrededor de las ciudades, que le dieran hábitat, le dieran humanidad a la posibilidad. Ya no digo, no voy a pensar que vayan a ser altruistas, que quieren ganar el máximo dinero posible, pero yo creo que también se puede ganar máximo dinero posible con una humanización de la sociedad. Pero me da la sensación de que los poderosos, y lo malo es que hay mucha gente que no siendo poderosa, que aspira a ser poderosa, este es el problema, porque por eso existen esos poderosos, ya se han desprovisto incluso del valor de la caridad. Directamente somos números para ellos, y según el lado de la orilla que caiga la barca, pues caes y sobrevives, o según el lado de la orilla que caiga la barca, pues prácticamente estás rozando el naufragio. Claro que se puede, pero todo depende. Ya te digo que yo creo que la base de la respuesta es un poco que te estoy diciendo, es que hace falta una revolución personal, hace falta una revolución humanista, más allá de las proclamas políticas. Los partidos políticos no incluyen eso porque no les interesa, les interesa meternos en una jerarquía, en una secta, entre comillas, ¿no? Y darle a la idea que yo tengo que convivir, que tengo que bajar a jugar, que mis hijos, si los tengo, tienen que bajar a jugar con los otros, que no tienen que tener miedo a los otros niños, que hemos de compartir, que tenemos que mercarlos en una terraza y hablar de nuestras cosas con los vecinos. Vuelvo a decir, sin meterse en la cocina de la gente, sin meterse a nada, por el hecho físico y natural. Oye, ¿qué te ha pasado tal? Y esto que hiciste, aquello y lo que otro, demás. Donde se encuentran soluciones a los pequeños problemas que tiene la vida, a las pequeñas dificultades. Pues hombre, esto lo hago así, esto lo hago de otra manera. Darle convivencia, pero depende de nosotros también, ¿eh? No tenemos que mirar arriba ni a ningún lado, ni tenemos que ir a papá Estado a decirle lo que llamaba, había el ensayo, ¿te acuerdas de Octavio Paz, el logro filantrópico? El logro filantrópico, lo digo bien, sí, extraordinario, sobre qué era ya la profecía un poco de esta sociedad, es decir, el Estado es a la vez obro, pero filantropía. Venga, todo es el Estado, tenemos el Estado, la cuestión pública, nosotros tenemos que acudir, él no te lo tiene que resolver, pero bueno, el Estado eres tú también, tú eres parte de ese engranaje, tú eres para saber qué haces tú con ello. No busques únicamente una solución individual, porque no la hay. Yo por muy Messi o la milla mal o me mapé que sea,
Yo no puedo ganar un partido solo, yo tengo que pasar el balón a uno y a otro. Es un acto colectivo, la vida es un juego de equipo. Claro, para eso tenía que haber arquitectos como hemos nombrado algunos, que al margen de su lucimiento personal, de sus ensoñaciones artísticas, pensaran en la gente a la hora de construir, no solo pensar en el monumentalismo, no solo pensar en la rentabilidad, sino que también pensaran sobre todo en la gente. Pues sería lo que es la humanidad siempre, a donde ha evolucionado, hasta que se ha interrumpido un poquito en esta era un poco shock que estamos viviendo, pues sería humana, sería como humana, con sus discusiones, con su bien, con su mal, pero tendría la sensación de que has pasado por la vida acompañado. Tenía la sensación de que has pasado la vida con un color de barrio, con unos bares de barrio, con una gente que conoces, que has visto, que tienes la empatía de, aunque no la veas, interesarte por ella, si está enferma, si han tenido niños, si no han tenido niños, y si han muerto sus abuelos, yo qué sé, toda esa cosa que es la esencia de la propia vida. Vamos a ver, el control urbanístico, ya te digo que hay que tener control y controlar el control, como te decía en la anterior respuesta. Desgraciadamente hace falta un cierto control sano para que la especulación no evolucione a excesos tremendos, ¿no? Es decir, compartimentar la sociedad, dividirla, expulsar a la gente desde sus lugares de orígenes, favorecer movimientos gueto, como yo digo, gueto migratorios, es decir, no concentremos a toda la gente en un barrio tipo Banlieue, tipo París, que luego pasan los problemas que pasan. Mezclemos a la gente, si los traemos a trabajar o abrimos la puerta para que trabajen, pues mezclémoslo, ¿no? Que en una escalera haya gente de todo color, que haya todo tipo de historia, porque si no, siempre tendremos luego el valor de la explosión social en las generaciones posteriores. Sí, nos dice mucho. Fíjate el gran esfuerzo aquí mismo en Barcelona de Cerdá, el esfuerzo de Gaudí y compañía, el esfuerzo también de lo que se hizo en Madrid, en alguna de las zonas diseñadas de Madrid. Bueno, muchísimas cosas, que los esfuerzos que se han hecho con lo de la con la Olimpiada, que se han intentado hacer cosas. Claro que nos dice mucho. El arquitecto es un gran humanista. Como decíamos con Bofill, la arquitectura es el hombre. La arquitectura es el hombre entiende hombre, la mujer, etcétera, la persona, ¿no? La arquitectura es eso. Entonces, si personificamos si en el eje de la construcción no pensamos en la magnificencia de un edificio, en el deslumbramiento que pueda producir, o en sentido de poder o de egomanía que suponga, si pensamos en la persona, empezaremos a construir y construirnos. Empezaremos a hacer esa mitología que está también en la Sagrada Familia, en tantas construcciones de Gaudí, que está el trencadís, la naturaleza que se parte para luego volver a construirse, es decir, esa implicación, ese diálogo, casi esa sensación dialéctica o telúrica de que naturaleza y arquitectura congenian desde el punto de vista de la persona. Nos construimos y en el fondo construyéndonos elevamos nuestras manos al cielo, a ese posible futuro cielo, tanto en el cielo que pueda estar en la tierra o ese cielo al que podamos teóricamente viajar, y nos construimos y nos mejoramos como personas, ¿no? Pues sería la gran revolución que no quieren muchos de los que nos controlan, porque entonces favorecería que nosotros tuviéramos pasillos para encontrar, que tuviéramos sofás, ¿sabes? En los antiguos edificios había sofás para el encuentro, lugares de encuentro entre los vecinos, ahora no, pues se sale disparado hacia la calle, que ya está pasando en algunos hoteles, en algunos hoteles lujosos, que ya desaparecen los lugares de recepción, ya no hay casi bares, ya directamente pasas a la fantasía de tu habitación o de mundo privado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si nosotros consiguiéramos eso, haríamos la total revolución, la revolución del humanismo, la revolución de ser personas, de ser gente, que es lo más importante en este mundo, porque no solo somos nosotros mismos, sino también somos casa abierta, somos casa cuerpo, somos casa alma, para que nos habiten, para habitar a los demás sin invadir, para compartir sin cotillar, para construir sin arrasar.
Compartir, como decía el amigo Sabina, a la orilla de la chimenea, es decir, compartir ese fuego, no deja de ser compartir el origen remoto nuestro, claro. Lo están haciendo personas, no solo grandes grupos, sino personas. Por lo tanto, insisto, para mí es muy importante que la persona vuelva a ser persona, que sea sobre todo persona. Evidentemente, recuperar esa alma nómada, de poder transmigrar, de ser, en el fondo, como yo digo, somos emigrantes, todos somos almas migrantes, todos estamos transmigrando, emigrando constantemente, todos somos un campamento nómada fantástico y, por lo tanto, allá donde vamos podemos encontrar en ese espacio abierto el hogar o construirlo compartiendo con los demás, compartiendo al calor del fuego, ese fuego milenario, millonario que nos lleva a lo remoto, a nuestro origen, que es lo que nos da fuerza como seres humanos, claro. Pero vamos, yo creo que lo importante como mensaje, como resumen de esta charla es rehumanizarnos, reconectar con nuestro origen, ser el sentido colectivo, no tener miedo, vencer la estrategia del miedo, crear contenidos hacia adelante, tener sentido de lo por venir.